hablar de, podríamos pensar en un modelo matemático para epidemias. Sí, creo que esto puede ser interesante, sobre todo viniendo de una reflexión como lo que vivimos en el año 2018 por la pandemia de COVID. Entonces, Sí, vamos a ver cómo podemos utilizar los conceptos matemáticos para estudiar las pandemias. ¿Te parece bien? sí, doctor. Entonces, podemos decir en términos generales que una epidemia es una situación en la que una enfermedad contagiosa ataca a un gran número de personas en un lugar y tiempo determinados. ¿Sí? Sí, Muy bien. Por ejemplo, a veces este concepto de epidemia lo podemos asociar a otro concepto como el caso de una enfermedad, voy a ponerlo así. En cambio, una enfermedad que permanece de manera constante y por un tiempo prolongado, se dice que es endémica. ¿Sí? sí, Entonces, bueno, algunos ejemplos de epidemias son, por ejemplo, la influenza y el cólera. Estos son dos ejemplos importantes de epidemias que de hecho en diferentes momentos han afectado al mundo en distintas regiones. Entonces, vamos a tratar de explicar um, preguntas que en términos generales eh, el personal de la Secretaría de Salud Pública estuviese interesado en contestar, por ejemplo, si suponemos que determinada infección eh, ha llegado a la sociedad, podría interesarse cuál es la velocidad de propagación, cuántas personas, por ejemplo, infectadas se requieren en un inicio para provocar una epidemia, o en qué momento la epidemia estará en su momento más grave, es decir, cuándo podría estar el sistema de salud, por ejemplo, en crisis, o qué tan rápido se deben de poner en cuarentena los individuos que hayan adquirido esa enfermedad. Entonces, estas preguntas son algunas de las preguntas que seguramente las autoridades que tuvieron que tomar distintas decisiones en los diferentes niveles de gobierno en nuestro país y en otros países
se estuvieron preguntando para la epidemia de COVID-19. Entonces, vamos a tratar de construir un modelo matemático que nos permita analizar este tipo de fenómenos en la salud de grupos de personas. Y bueno, quiero comentarle que hay todo un campo en las matemáticas que se encarga de estudiar ello. En nuestro caso, lo que vamos a ver es como una introducción o un primer modelo que en el mejor de los casos será un modelo simple a comparación de otros modelos existentes. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a considerar las siguientes variables, sea x de t, el número de personas susceptibles me falta una S, al tiempo t, y sea y de t el número de personas enfermas al tiempo t. Si n es el número total de personas, o sea, si n es el número total de personas, pues tenemos que en lo general, n, ya lo voy a escribir como una ecuación, es igual a la suma de x de t más y de t. ¿Sí? Sí. Y esta ecuación se cumple para todo t. Es decir, tenemos que n es el número de personas en total y es el número de personas que pueden enfermarse más el número de personas enfermas. Sí. Entonces, vamos a considerar un caso. Consideremos el caso en que una persona A se enferma. Entonces, durante un tiempo, de t hasta t más h, esta persona ha estado en contacto con un número susceptibles a enfermarse. Es decir, ha estado en contacto, vamos a suponer en nuestro modelo, porque este número puede ligeramente variar de acuerdo a una serie de factores, pero vamos a suponer que el número total de personas sea una constante que vamos a llamar beta 1. Por otra constante que es h por x de t. Entonces, ha estado con este número de personas susceptibles. Entonces, denotamos
por beta 1, vamos a llamar beta 1 y vamos a explicar este factor. Denotamos por beta 1 a la proporción de personas con las cuales A está en contacto en una unidad de tiempo. ¿Sí? Ese es beta 1. Y por otro lado, beta 2, ahí ya se va entendiendo, ¿verdad? El término. Vamos explicando este término, beta 2. Y beta 2 es la probabilidad de que una persona susceptible de contagio, bueno, una persona susceptible de contagio, se contagie por causa de estar en contacto con A. ¿Sí? Sí. Vamos bien. Entonces, el término, este término, beta 1, voy a poner, agregar aquí, beta 2, beta 1 por beta 2 por H T de X es el número total de personas contagiadas por A durante un intervalo de tiempo desde T hasta T más H. ¿Sí? ¿Vamos bien con el planteamiento, maestra? ¿Se entiende bien? Sí, doctor, vamos bien. Muy bien, perfecto. Ahora, por otro lado, tenemos que cada persona enferma transmite la enfermedad a, vamos a poner aquí otro término, que es beta por H XT. Entonces, cada persona enferma transmite la enfermedad a beta H XT personas. ¿Sí? Con definiendo a beta como el producto de beta 1 por beta 2. ¿Sí? Entonces vamos a definir a beta
igual a beta 1 por beta 2. Entonces, puesto que al tiempo t tenemos y más t individuos, personas enfermas, me gusta más la palabra personas enfermas. Puesto que al tiempo t tenemos 7 personas enfermas, entonces, en el intervalo de tiempo de t a t más h, se produjeron, ahí está la parte interesante, beta por h, x, t, y, t enfermos. De hecho, a esto les llamamos nuevos enfermos. ¿Correcto? Sí, Nuevos enfermos. Entonces, esta relación, escribir de la siguiente forma. Podemos decir, mira, lo que tenemos es que entonces y por t más h menos y de t es exactamente igual a ¿quién? Pues a beta por h por xt y de t. Y aparece una ecuación. Esta ecuación, que es una ecuación en diferencias. Entonces, si dividimos entre h y hacemos que h tienda a 0, o sea, hacemos que el tiempo sea muy pequeño, pues tenemos lo siguiente. Lo que vamos a tener básicamente va a ser un límite, ¿verdad? sí, El límite que nos dice que h tiende a 0 del cociente y de t más h menos y de t entre h es exactamente igual a beta h x t y de t. Y ese límite se parece mucho a una derivada, ¿verdad? sí, Esa ecuación se parece mucho a una derivada, es decir, la podemos escribir como una derivada, básicamente la derivada de y respecto de t, que es igual a beta h por x de t y de t. Entonces ahí tenemos una ecuación diferencial. Ahora, ¿qué más sabemos? Sabemos algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que si recordamos, x de y, perdón, x de t
más y de t es igual a n, ¿verdad? Sí. Entonces, x de t es igual, perdón, sí, x de t es igual a ¿quién? Es igual a n menos y de t. Entonces, si esto lo sustituimos acá en la ecuación, lo que tenemos es que la derivada de y respecto de t es exactamente igual a beta h por y de t por n menos y de t. Ahí está. Y esta ecuación se parece mucho a una ecuación que ya hemos resuelto antes. Si recordamos, esta ecuación es la ecuación logística. Note que esta ecuación tiene la forma de la ecuación logística. Y ya hemos estudiado cuál es la solución a la ecuación logística. Y si nos vamos un poquito hacia atrás, vamos a ver, por aquí ya estamos cerca. Creo que está más abajo. Era para PDT, ¿verdad? Sí. No, era esta justamente. Si la solución a la ecuación logística venía así. Entonces, para esa ecuación diferencial, esa es su solución. Una constante K sobre 1 más C, que es otra constante, por E a la menos RT. Entonces, si utilizamos esa misma idea, pero con los datos que tenemos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que entonces, y de t, y la solución, es igual al cociente que tiene a n por y0, ya, el valor de y inicial, sobre y0, que es el valor de y inicial, más n menos y0 por e a la menos beta nt. Ahí está. Esa es la solución.
¿sí? Donde, como ya lo había comentado, y es cero, pues va a ser y subíndice cero. Y lo que significa es el número de personas enfermas en el tiempo t igual a cero. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces este es la primera idea de modelo. Vamos a ver que a este modelo básico, este modelo básico se puede complejizar. Y se puede complejizar porque, por ejemplo, una de las maneras de combatir una epidemia es con una cuarentena. Esto ocurre de tal manera que una vez que se ha identificado una persona A y esa persona está enferma, A se pone en cuarentena. ¿Qué es lo que buscamos o qué significa esto? Lo que buscamos es que A no entre en contacto con otras personas que puedan ser susceptibles de enfermarse al estar en contacto con A. ¿Correcto? Entonces, Sí. si incluimos la idea de que A puede estar en cuarentena, pues vamos entonces a incluir a una nueva variable que vamos a llamar ZL, sea ZT, perdón, el número de personas puestas en cuarentena en el tiempo T. ¿Correcto? Sí. Entonces, el primer cambio está en la forma de N, porque N era la suma de las personas enfermas más las personas susceptibles de enfermarse, pero ahora N cambia, ¿verdad? Porque N Sí. va a ser N XT más Y de T más ZT, que son también las personas que están en cuarentena. Vamos a agregar entonces, vamos a observar que además de que N cambia, tenemos que agregar algo que nos permita, algo que nos permita justamente analizar eh, cuál es el papel que juega este valor Z de T. Entonces, sea alfa, vamos a utilizar la letra griega, alfa. A ver, un momento, por favor. Sí.
Muy bien. Entonces sea alfa la probabilidad de que una persona enferma sea detectada y puesta en cuarentena en, en un tiempo T. ¿Sí? Sí, Entonces, nuevamente vamos a definir un término. Entonces, alfa H Y de T es el número de personas que se pusieron en cuarentena durante un intervalo de tiempo T hasta T más H. Entonces, por tanto, podemos definir lo siguiente. El límite, de manera muy semejante a lo que ya hicimos, ¿verdad? sí, Podemos poner acá el límite. Nuevamente, cuando hacemos que el tiempo sea muy pequeño, que tienda a cero. ¿De quién? Pues de Z, salud, de T más H menos Z de T sobre H. ¿Y esto quién es? Esto es exactamente igual a alfa H Y de T. Ahí está. De hecho, claro, si esto dividimos entre H ambos lados, ¿verdad? Entonces voy a quitarle el H acá. Así se vería. Entonces, ¿esto qué significa básicamente? Pues esto significa que entonces la derivada en Z respecto al tiempo es justamente, no, perdón, claro, es justamente, gracias, alfa alfa y de t. Ahí está. Qué interesante. Nada más quiero hacer una pequeña corrección porque acá también se tiene que eliminar la H, ¿verdad? sí, Que dividimos entre H ambos lados, pero nada más lo pusimos de un lado. sí, Ok. Muy bien, entonces ahí tenemos la derivada de Z en T es alfa
alfa y de t. Entonces, hace muchos años, de hecho, am, casi hace un siglo, ajá, ah, estos señores, ah, Kermark, Kermark, es con R, y por otro lado, McKendrick, en 1927, propusieron el siguiente problema. Ellos se dieron cuenta que había justamente un sistema, ¿verdad? Un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, la primera ecuación, dijeron, parece ser que hay un problema interesante y este problema matemático interesante consiste en resolver tres ecuaciones, ¿ah? Pero estas tres ecuaciones tienen la cualidad de que se deben de resolver simultáneamente. La primera ecuación es la ecuación para x, que nos dice que la derivada en x respecto al tiempo es igual a menos beta xy. La segunda ecuación nos dice que la derivada de y en t es igual a beta xy menos alfa y. Y la tercera ecuación nos dice que la derivada de z respecto de t es igual a alfa y. Miren qué interesante, ¿verdad?
Sí. Ay. De hecho, de estas ecuaciones, si ponemos atención a la ecuación que aparece en el centro, se deduce una relación. La relación que nos dice que entonces la derivada de y respecto de t es igual a beta xy, que sería menos la derivada, ¿verdad? ¿De quién? De X con respecto de T. Exactamente. Menos perdón, aquí cometí un error. Este no es beta, ¿verdad? Ese es Ah, es alfa. alfa. No sé por qué razón se puso. Tal vez dije alfa y escribí beta, disculpa. No se Menos, preocupe. ¿quién? La derivada Z. de z respecto de t. Mm, O sea, menos, ponerlo así, la derivada de x respecto de t, más la derivada de z respecto a t. Ahí cierra. Muy bien, entonces este problema va a ser un problema con un interés histórico en el que Kerman y McKendrick en 1927 proponen este problema y este problema va a modelar justamente el modelo matemático que hemos estudiado sobre las epidemias, no solamente incluyendo el número de personas enfermas ni el número de personas susceptibles, sino ahora también el número de personas que es necesario que estén en cuarentena. Y bueno, como en las series o telenovelas, vamos a dejar, vamos a dejar la solución de este problema, de este sistema de ecuaciones diferenciales, para nuestra última sesión, para el final. Mañana a las